¿Cuál tipo de freno es mejor? Hablando del freno de base, estamos de disco y tambor. Y aunque hay un claro ganador al respecto, es importante conocer todas las ventajas y los beneficios de cada uno de ellos y lógicamente por qué es que se siguen utilizando uno u otro. Para detener a los vehículos ligeros contamos principalmente con dos tipos de frenos de base. La parte mecánica que hace el frenado van a ser el tambor y el disco. El tradicional y el que se ha utilizado durante una gran cantidad de tiempo y por eso es tan popular, todavía inclusive camiones salen nuevos de esa manera, también en la parte trasera de la mayoría de los vehículos hasta cierto rango y con ciertos usos en los ligeros se utiliza el tambor. Este lógicamente va a tener sus ventajas. Una de ellas básicamente es la facilidad de la manufactura, porque pues como decíamos, se puede fundir de manera mucho más sencilla, más económica, el material también es más económico y tenemos un maquinado mucho más sencillo y todo el mecanismo ya está muy popularizado. Va todo encapsulado, de tal manera que podemos ver que las balatas, que es el material que va a hacer la fricción contra el tambor para detenerlo, porque el tambor va girando junto con la rueda. En el momento en el que nosotros oprimimos el pedal de freno, lo que va a suceder es que estas balatas van a comenzar a tocar contra el tambor haciendo fricción para detenerlo. Él tiene un principio más o menos como en la naturaleza sería el abrir una almeja o cuestión semejante. Va a hacer esto. No importa si es de tipo de aire o de hidráulico, la idea va a ser mover de esta manera. De tal forma que entonces este es el tambor que está girando y esta va a ser la balata, que aquí la tengo colocada en azul, material de fricción, y entonces al estarse moviendo aquí lo que va a hacer es, va a estar generando una fricción de esta manera. Inténtenlo y vean cómo sí se genera una gran fricción y esta fricción lo que va a generar es que se vaya deteniendo esa rueda y por lo tanto el vehículo va a depender lógicamente de la velocidad a la que vaya, la carga que traiga y demás. El punto, que ahora es la principal problemática del tambor, es el hecho de como está todo encapsulado, entonces la disipación de calor no es lo más adecuada posible. Tenemos todo compactado aquí y entonces es difícil que se vaya eliminando ese calor. Y entonces, después de que podemos nosotros, por ejemplo, abusar de esto, o de que después de mucho tiempo de andar en bajadas o de andar haciendo muchos frenados, pues esto puede llegar a lo que se llama cristalizarse, que es que ya no tenemos fricción y entonces ya no se puede hacer lo que corresponde a un frenado adecuado. Pero lógicamente va a pasar bastante tiempo para ello. Ya haremos un video al respecto de esto, cómo funciona, ¿sí? Y sobre todo también al respecto de las formulaciones y qué pasa también si lo pones demasiado de un lado o demasiado de otro, hablando de la dureza o que sea mucho más suave. Entonces, tiene muchas ventajas porque es más económico, es sencillo y tiene su grado de pues ahora sí que desempeño bastante adecuado. Sin embargo, cuando ya le exigimos demasiado es cuando tenemos el calentamiento y cuando empieza a perder lo que corresponde ahora sí que efectividad. Para eso entonces tenemos el otro mecanismo, que es el de disco. Es un disco que normalmente viene casi siempre en la parte frontal ventilado, aunque hay uno que otro todavía por ahí, ya es muy raro que puede llegar a venir sólido, casi siempre atrás de donde se ponen sólidos. Y en la mayoría de los vehículos ligeros ponemos freno de disco adelante y freno de tambor atrás hasta cierto rango de precio y de aplicaciones. En otro ya tenemos discos al frente, ventilados, y discos traseros sólidos, o los que son de alto desempeño y tenemos así que discos en ambos lados. O depende también del tipo de vehículo y para la aplicación que se vaya a utilizar. El punto es que aquí tiene todo lo que tenía este otro en cuanto a problemas, que es el calentamiento. Aquí va totalmente, ahora sí que a la intemperie, de tal manera que lo podemos ver a través del rin. Al verlo a través del rin, podemos notar que tenemos toda esta área y la balata va a tocar aquí. Parece que podría llegar a ser a lo mejor un poco menos de espacio para poder frenar, pero aquí tenemos nosotros que va a estar oprimido por dos lados, de tal forma que lo que va a hacer es, va a hacer esto. La fricción se va a generar ahora en este sentido. Normalmente tenemos una capacidad mayor, tenemos
Unos, ya sea en freno de aire o en freno hidráulico, tenemos una gran cantidad de fuerza que va a estar oprimiendo esto en ambos casos, y entonces va a generar esta fricción que va a hacer que se vaya deteniendo. De tal manera que entonces tenemos una gran potencia con un menor tamaño de balata. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene este? Pues que por lo mismo de que es un mecanismo mucho más especializado, este va a hacer de fabricación prácticamente todo maquinal. De tal manera que entonces también las balatas tienen que hacerse de manera diferente y lleva un mecanismo que puede llegar a ser hasta cierto punto un poco más complejo, tanto en el mantenimiento como en la cuestión, ahora sí que del funcionamiento, para que podamos tener nuestro rendimiento. De hecho, cada vez se ha mejorado más este sistema, pero realmente lo que tiene más que otra cosa es la inversión inicial, e incluso en algunos casos un juego de balatas ya puede estar a un muy buen precio, comparativamente casi ya prácticamente contra las balatas. Y si no, lo que me duran las balatas va a ser prácticamente 3-4 veces, inclusive dependiendo y teniendo situaciones muy semejantes, me va a durar prácticamente lo mismo, por lo que los costos, ese es precisamente el punto, los costos pueden llegar a ser ya muy similares en cuanto al desgaste de la balata. Sin embargo, la inversión inicial para poner este tipo de sistemas es más grande en un disco y en un tambor. Ya se está migrando prácticamente todo hacia esta cuestión. Por lo tanto, entonces, el claro ganador va a ser el freno de disco por tener todas estas ventajas. En resumen, principalmente se cuenta con dos tipos de frenos de base, la parte mecánica que tenemos, y el que me va a dar mayor cantidad de ventajas va a ser el disco, porque tenemos nosotros un frenado que me va a estar haciendo una fricción de este tipo, que me va a generar gran cantidad, ahora sí que, de fuerza de frenado para poder detener el vehículo. Y para el problema del calentamiento después del uso, pues entonces tenemos que está totalmente destapado, está totalmente en contacto con el aire para permitir que el flujo de este mismo pues permita ahora sí que la ventilación. Por eso es que también algunos se le conocen como ventilados, porque tienen esta cuestión de que tienen algunas rendijas por dentro. Adicionalmente hay unos que son los hiperventilados, que también tienen rendijas, ahora sí, en este sentido, para que tengamos nosotros un mejor enfriamiento de este sistema. Entonces es muy eficiente. Igualmente también el sistema de tambor, que es muy tradicional y que tiene mucho tiempo y que es de entrada más económico, por eso es que ha sido tan popular durante tanto tiempo y se sigue usando en algunas aplicaciones particulares, pues entonces tenemos aquí un tipo de fricción de este tipo. Muchas veces las balatas son más grandes, pero pueden llegar a ser incluso más económicas que estas, lógicamente por el tipo de fabricación, que es mucho más fácil hacer todo esto. De tal manera que los dos sistemas son muy buenos, y donde tenemos nosotros la problemática del calentamiento por estar todo encapsulado, pues entonces es donde saca ventaja el disco. Muchas gracias por ver este video. Por favor, suscríbete, danos like, síguenos en las plataformas de podcast y en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter.